Un día más empezamos este podcast con muchísimas ganas de estar aquí contigo. No sé dónde nos estás escuchando, si en el coche, de camino al trabajo o ya en casa por la noche, sea cuando sea. Espero que estos 20 minutitos, disfrutes muchísimo con nosotras sobre este tema que tenemos hoy a través del bullying. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Dafne me acompaña como en cada podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y traemos a Rebeca Gómez, una de nuestras invitadas más especiales que nos acompaña. En este caso volvemos a uno de los temas que siempre hemos hablado contigo, que es la educación, y hablamos del bullying. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, encantada, como siempre, y con ganas. Antes estábamos grabando uno de los vídeos que siempre os dejamos ahí en Instagram para que sepáis que hoy justo estábamos grabando este podcast y Rebeca lo decía, que a lo mejor en primera persona o muy cerquita todos hemos tenido alguna historia similar, por desgracia, con el bullying, y es un tema que nos preocupa mucho, que sabemos que a vosotros también, y por eso lo queríamos traer a uno de nuestros podcasts. Y es cierto que llevamos muchos años escuchando historias, quizá a lo mejor hace unos años era como más potente y lo veíamos constantemente en las noticias. ¿Vosotras creéis que es algo que se ha convertido en algo ya natural o normal? Hombre, tanto como normal, fíjate, yo creo que la frecuencia es muy similar a la que había hace un tiempo y la gran diferencia no está tanto en si se ha agravado o si es más frecuente, sino que últimamente lo que nos estamos dando cuenta es que lo que hace que esto sea más inmanejable en el alcance es el efecto que tienen las redes sociales en el bullying. Porque cuando antes, y probablemente nosotras tres que estamos sentadas aquí en nuestra etapa escolar hemos visto situaciones así o vivido nosotras algún momento, alguna situación de bullying, y lo que ocurría en ese entonces era que sucedía, se trataba, se olvidaba, entre comillas. Quiero decir, se quedaba en ese momento, no trascendía después. Pero claro, ahora, con todas las redes sociales, al compartirse en todas ellas, eso es permanente. O sea, ya tienes esa etiqueta, ya tienes esa experiencia donde siempre vas a recordarla cada vez que te metas en esa red social. Cuando sepamos manejar bien las redes sociales en este tema, en el tema del bullying, yo creo que habremos pegado un avance enorme. Por supuesto que desde la prevención y desde la educación, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, hay muchísimo por hacer y ya se está haciendo mucho, pero creo que también cuando ya está instaurada la situación, necesitamos todavía desarrollar, pues habilidades y conocimientos sobre cómo poner esos cortafuegos, ¿no? a la información o a lo mejor qué accesos deben o deben de tener a determinadas edades los menores a esas redes sociales. Cuando lo has dicho, es cierto que esto lleva sucediendo siempre, ¿no? En el cole, pues siempre ha habido, a mí no me ha ocurrido de manera personal, pero sí que es verdad que si te pones a recordar, puedes identificar situaciones que tú en ese momento pues lo tomabas como una broma o como una pelea y no te dabas cuenta de que quizá sí que estaba, con esa etiqueta de bullying, aunque tú no lo supieses reconocer. Rebeca, ¿cómo sabemos cuándo se está cruzando la línea? ¿Cuándo es una broma entre niños o ya cuándo es lo que llamamos bullying? Mira, no voy a evitar hoy daros una casi definición del libro, ¿no? Para tener claro eso. Pero antes, en la línea de lo que decías, es muy importante dejar de pensar que las conductas de acoso escolar o de bullying son broma, o no tienen tanta importancia, o son cosas de niños o jóvenes. En definitiva, normalizarlo, que son cosas normales, porque no lo son, ¿vale? Entonces, los alumnos y alumnas, porque hablamos muchas veces del centro escolar, ¿vale? Es lo que es uno de los parámetros que lo define, que tienen este tipo de conductas, tienen una importantísima ausencia de límites, no solo en el ámbito escolar. Muchas veces encontramos que les ocurre también a nivel familiar y a nivel social. Y, perdón. Esto es lo que lleva a esas creencias anteriores, de que esto es normal, o esto no es para tanto, o muy a menudo eso de son cosas de niños o son cosas normales. Entonces son chicos y chicas con un desarrollo de la empatía muy bajito y sobre todo con una muy bajita percepción del daño causado.
que eso no puede en absoluto justificar la gravedad de lo que han cometido. De hecho, es parte de lo que hay que trabajar. Entonces, lo que os decía, volviendo a tu petición, Eva, la línea se cruza cuando hablamos de violencia reiterada y sistemática sobre una misma persona que hace daño, es decir, se inicia un proceso de victimización y que está hecha además con esa intención, la de dañar, la de causar perjuicio. Abarca cinco grandes ámbitos, como son, o pueden ser, la exclusión social, a todos nos suena, ¿verdad?, que no es solo por acción, sino puede ser por discriminación, por marcar, por aislar. Las agresiones verbales, físicas o amenazas, y las de carácter sexual. Y dentro, aún así, cada uno de los tipos de violencia de los 3 grandes parámetros, ¿no?, de violencia emocional, física y psicológica. Es importante que tomemos conciencia de que es una violencia que sufren niños, niñas y adolescentes y que tiene unas repercusiones muy negativas a nivel de su desarrollo, de su bienestar, a veces traumáticas y también en sus derechos. Y muchas veces encontramos que además se sienten culpables, ¿vale? Lo cual lleva a la vez a una mayor victimización y a su vez a una mayor exclusión. Entonces, bueno, pues dentro de... Ahora lo continuaremos hablando de que yo creo que se está abordando cada vez más de una manera además optimista. Es muy importante dejar de abandonar esas creencias, esas distorsiones sobre este fenómeno. Ya has nombrado a la empatía y en nuestro título también lo hablábamos. ¿Cómo se puede abordar un cambio? ¿Cómo podemos generar un cambio, en este caso, a través de la empatía? Yo creo que también hay que tener un poquito de información acerca de qué les podemos pedir a los niños y adolescentes en función de su edad, de la etapa en la que se encuentren, porque no es lo mismo un niño o una niña de 3 años que de 16, ¿vale? No se le puede exigir ni la misma reacción ni los mismos aprendizajes. Entonces, yo creo que viene bien el saber que supuestamente ya desde los 3 meses hay como una especie de empatía temprana, ¿no?, de reacción con las figuras pues más cercanas de apego, pero el primer año de vida es como que nosotros como seres humanos no distinguimos a los demás de nosotros mismos. Todo es una misma entidad, es una misma realidad. Entonces lo que a mí me sucede es como si te sucediese a ti y al contrario, lo mezclamos todo un poco, ¿vale? Ya a partir del 2.º año es cuando yo ya empiezo a notar que yo soy una persona diferente a ti y tú diferente a mí, pero en relación a las emociones y los sentimientos todavía no los diferencio, ¿vale? Es decir, si a ti algo te sobresalta o te da miedo, de repente yo siento miedo, porque lo que tú sientes es lo que yo siento, ¿sabes? O sea, hay todavía a nivel de sentimientos poca madurez. Y ya es en los 3-4 años cuando ya sí que empiezo a ser consciente de que lo que tú sientes es diferente a lo que siento yo. Y es donde ya ahí le podemos empezar, ya a partir de esta edad, a dar una vueltecita de tuerca a la empatía. Soy capaz de reconocerlo, otra cosa es manejarlo, ¿vale? Porque recordemos que hay estas 2 etapas a la hora de hablar de emociones, identificarlas y luego empezar a transformarlas en cosas diferentes. Bueno, pues aquí ya en 3-4 años puedo identificar algunas emociones básicas, tampoco nos vayamos a creer que hay un potencial todavía aquí de identificación más complejo, eso lo vamos adquiriendo sobre todo en base a la experiencia, ¿no?, con situaciones del día a día. Y ya luego en la última fase de la niñez, hasta que nos morimos, ya desarrollamos un nivel más pro que tiene que ver con que yo ya no solo detecto las emociones que tú estás experimentando en este momento, sino que soy capaz de contextualizarlas, ¿no?, de saber que a lo mejor eso pertenece a un momento de tu vida. Pues por ejemplo, pues porque ha muerto un ser querido o porque en ese momento pues has perdido tu trabajo y entonces es una época en la que estás más triste, pues ya es a partir de esa edad. O sea que fijaros que es algo que se va generando poco a poco y en función de cuándo se esté produciendo esa situación de bullying, pues se hará una prevención, se intervendrá o la detección se hará en función de estos niveles, ¿no? Pero ya se están haciendo cosas en España para trabajar el bullying desde la empatía. Un ejemplo sería Aulas Felices, que es un programa muy famoso que se inició pues hace ya bastantes años y se aplicó en Zaragoza, ya se ha extendido a otras comunidades y ellos lo trabajan a través de la atención plena, sobre todo, ¿no?, y el reconocimiento de esas emociones y también de las fortalezas. Y luego también hay un programa que se llama Escuelas Conscientes, que está en Valencia, que también ha demostrado ser un programa pues, con una muy buena estructura y muy bien fundamentado, que también se basa en el concepto de atención plena para que adquiramos habilidades que nos permitan pues, saber
qué estoy sintiendo, ponerle ese nombre y ya pasar a la parte de regulación, ¿vale? ¿Qué hago yo con esto? Y fijaros, es muy efectivo porque en el caso, como decía Rebeca, de la persona que agrede, partamos de una base, yo sé que esto hay veces que es un poco también complejo de asimilar, y es que la persona que agrede, en la gran mayoría de las ocasiones, tiene un sufrimiento en su interior. Hay un tanto por ciento pequeñito de la población que tendrá un trastorno mental donde no haya desarrollado la empatía de forma funcional, pero es una parte muy pequeña de la población. En la mayor parte es que esa persona hay un dolor que está sintiendo y que la manera que de la manera que lo está afrontando es agredir a otros, que por supuesto no es la mejor vía, pero es que no ha encontrado otra. Y es que hay en niños y adolescentes que es que no saben cómo hacerlo, no les han enseñado cómo pueden afrontar y quitarse ese dolor. Y ya esta visión nos da como una perspectiva también un poco más comprensiva y a la vez empática de la otra parte, porque claro que la víctima necesita, ¿no?, ese apoyo, esa cercanía, pero es que si no trabajamos sobre la otra parte, difícilmente vamos a poder evitar que esto se repita, ¿no? O por lo menos de forma tan intensa o tan grave, ¿no? Entonces, yo aquí sí que propondría, y aquí lo suelto, dar un paso de la empatía a la compasión, ¿no? Donde no solamente ser consciente de lo que el otro siente, sino de sentir el dolor del otro. Que ahí está el punto diferenciador entre ambas. Porque si yo soy capaz de sentir tu dolor, si te hago daño, me lo voy a pensar unas cuantas veces, porque yo también lo siento. Y genera emociones desagradables, como la culpa o el remordimiento. Pues hay ya intervenciones que están diseñadas para fomentar la compasión. Y sé que es un tema que hay veces que se puede confundir con la espiritualidad o con otras áreas, pero para nada, definámoslo de forma simple así, sentir tu dolor, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un área de trabajo muy, muy, muy importante que ya, por ejemplo, con agresores adultos se ha estado incluso estudiando que cuando ya sí que hay una patología, como por ejemplo un trastorno antisocial de la personalidad, ahí fijaros porque es muy curioso, lo que hace que al final acaben en un sistema penitenciario o no y que delincan o no, es el tamaño de su amígdala. Es decir, cuando tienen la amígdala un poco más pequeña, no experimentan las consecuencias que tiene su conducta, que era lo que decías tú. No se activa de la misma forma, les da un poco más igual lo que pueda suceder. Y cuando esa amígdala es más grande, tienen esos instintos a veces y esos pensamientos, pero los inhiben por miedo a las consecuencias. Entonces, sé que aquí se puede abrir un debate controvertido, pero es verdad que algunas emociones negativas sirven para inhibir ciertas conductas, ¿no? Entonces, jolín, pues acudamos a la ciencia para coger estas ideas y ya ir instaurando estas emociones, estas creencias de forma global para que seamos más respetuosos y más compasivos en el trato. Qué bonito, Dafne, qué preciosa idea y qué precioso salto propones y qué relacionado con esa capacidad con la que venimos predeterminados los seres humanos, que es la de la conexión, la de ser nacidos para vincularnos, ¿no?, que me gusta a mí tanto decir. Tanto en el caso de las personas que efectivamente llegan a sentir culpa con lo que les está ocurriendo, como esto otro que estamos hablando, la de no tener conciencia o tener una conciencia distorsionada de lo que estoy haciendo, tiene que ver con eso. Y ahí me permito hablar de otro programa que se está desarrollando hace un tiempo también ya en Cataluña con el profesor Bellido, que se llama Tutorías entre Iguales y tiene una parte enorme relacionada con eso y con el desarrollo de relaciones positivas entre compañeros, que es uno de los ingredientes esenciales para que esto cambie y para esa prevención imprescindible. Habláis de que ya hay instauradas ciertas técnicas que ya se van proponiendo en las aulas, pero las personas a través de nuestras redes sociales nos preguntan siempre por las claves. Pues siempre yo creo que, aunque les gusta escuchar un poco cuando nos metemos en las bases, pero ellos siempre están ahí como yo, con boli y papel, esperando a ver cuáles son estas claves, en este caso, de la empatía y del bullying. Vale, sí, una especie de resumencito, ¿no?, que recoja lo esencial.
Pues insistir en que es un grave problema social, ¿vale? Que puede conllevar consecuencias trágicas, hasta el suicidio. De hecho, a partir del caso de Jokin, ¿os acordáis? Hace una serie de años en el País Vasco fue cuando se le dio una dimensión un poco diferente a este problema. Pero sin llegar a tanto, como hemos dicho, puede llegar a afectar muchísimo, muy negativamente a las víctimas. Una segunda sería esa base de falta de control y empatía y una mala gestión emocional, ¿vale? Por parte de chicos y chicas que agreden. Tienen muchísimas veces, encontramos que tienen grandes dificultades para aceptar simplemente las diferencias, tanto físicas como emocionales o como psicológicas. Y todo aquello diferente que siento que amenaza toda esa otra estructura que también me está produciendo dolor, es mi manera de responder a eso. Son personas que no saben resolver conflictos mediante el diálogo. Entonces, la vía de la amenaza, la vía de la violencia se constituye como en el único camino por el que sacar eso. Es importante que tomemos conciencia de que les está pasando eso, que no es que a ellos no les esté pasando nada, ¿de acuerdo? Y para terminar, y con idea de qué podemos hacer para erradicarlo, ¿no? De forma eficaz, yo creo que una clave que ya la hemos planteado es el apoyo, tanto de la familia como del profesorado, como del grupo de iguales, ¿vale? Y esa otra propuesta, por supuesto, de desarrollar programas de tipo psicoeducativo que fomenten esas relaciones positivas entre compañeros, de aceptación de la diversidad, que promuevan esa cultura de la no violencia y del buen trato. Quiero acabar con optimismo y en esta línea decir o reconocer que yo creo que se está produciendo un cambio de mirada y entendiendo que se trata de conductas inadmisibles y que en mi opinión yo creo que tenemos que ir a una tolerancia cero, esta idea de la prevención como estrategia es esencial. Prevención, prevención, prevención. Aunque Rebeca muchas veces cuando hemos hablado de educar nos traía ya los ejercicios, creo que hoy nos lo trae Dafne. Ha dicho que no nos quería contar nada. Es que no es tal cual un ejercicio, ¿Vale? Es más bien una experiencia. Venga. Porque es verdad que en nuestras conversaciones en los podcasts solemos intentar dar una visión profesional, ¿no? Porque es nuestro trabajo, pero no podemos olvidar que somos personas y que también nos encontramos ante situaciones como esta, ¿no? En nuestra vida familiar o en nuestra vida social. Y yo quería compartir con vosotras y contigo que nos escuchas una situación que he tenido que afrontar hace no mucho con mi hija que tiene 6 años y que, fijaros, puede parecer al principio que es a lo mejor un poco exagerada nuestra reacción como padres, pero me parece que es un gran ejemplo de darle importancia a lo importante, ¿no? Y os cuento la experiencia. Fue, de repente, pues creo que era un sábado por la mañana o una cosa así, estaba ella haciendo un dibujito y de repente me dice, mire mamá, es no sé quién, ¿vale? Por supuesto voy a emitir el nombre, haciendo caca. Y nosotros nos quedamos mirándola, además el dibujo estaba perfecto, ¿no? Lo que indicaba que no era la primera vez que lo hacía porque normalmente no le salen así. Y le preguntamos, ¿y eso lo has dibujado más veces? Sí, con total normalidad lo reconocía, claro. ¿Y lo pintas solamente tú o lo pintan más niños del cole? Lo pintan más niños del cole. ¿Ah? ¿Y cómo le sienta a esa persona que hagas ese dibujo? Y no sabía qué responder. Claro, todavía ella no se había planteado esta cuestión, ¿no? Claro. Y ahí fue como un momento de... Tienes ahí una disyuntiva como padre y es, ¿qué hago aquí? ¿Tenemos prisa, nos tenemos que ir, lo dejo pasar, ya lo hablaremos o a lo mejor esto no es nada? ¿O decido de verdad darle esto la importancia que a lo mejor tiene, porque tampoco lo sabemos todavía, y aprovechar la oportunidad, que esto es un poco lo que quiero transmitir, aprovechar la oportunidad para que ese sea un espacio para consolidar algunos valores? Verlo como una oportunidad, no como un, ahora tenemos que tener una conversación. No, venga, pues vamos a tratarlo. Venga, pues ahí fue un ejercicio de visualización de empatía de, pues imagínate cómo se sentiría esta persona, ¿sabes? Si fueras tú. Si tú recibieras el mismo dibujo por parte de una amiga tuya, ¿cómo te sentaría? Y ahí ya cambió. Nunca se había planteado todavía esta cuestión. Ahí ya cambió. Y, oye, ¿esta persona juega sola o está acompañada con vosotros? Sola. Ya ahí teníamos un indicador de aislamiento, uh-huh. Claro. Entonces aquí fue como una especie de conversación donde mostrarle que eso puede hacer daño, que a ella le haría daño y que no vamos a hacer a los demás cosas que a nosotros no nos haríamos.
Y el, por supuesto, tener una conversación con esa persona para incluirle en los juegos. Todos juegan con todos, porque cuando son tan chiquititos es bueno trabajar con frases muy cortitas y sencillas para que se les queden, ¿no? Entonces, todos juegan con todos, ¿no? Y aquí utilizo un poco la estrategia que a lo mejor Rebeca no es muy afín a ella, un poco el miedo de recuerda que todas las mamás estamos en el WhatsApp. Como no juguéis todos con todos, hablamos entre nosotras y tomaremos medidas. Pero bueno, fue genial porque fue una semilla que se diseminó y que le permitió a sus compañeros, mi mamá me ha dicho que todos vamos a jugar con todos. Bueno, pues no sé qué alcance tendrá esto de cara a un futuro, pero esta personita ahora está jugando más con los niños, ¿no? Entonces, una tontería tan grande como dedicar media hora a esa conversación y a preguntar luego en días posteriores, oye, ¿qué tal ha ido? ¿Has hablado con no sé quién para que juegue con vosotras? El hacer ese pequeño seguimiento puede que haya, lo primero, generado ya unas habilidades de afrontamiento ante esa situación muchísimo más saludables para que no lo normalice y lo convierta en esas bromas que hacen daño. Lo segundo, que se fomenten esas relaciones positivas entre ellos. Y lo tercero, que al final no acontezca, que sea preventivo, porque lo pillas súper tempranito. Estos serían como intervenciones tempranas. Sé que hay casos muchísimo más graves de los cuales podríamos hablar, pero de verdad creo que la base está en empezar a actuar aquí. Porque cuando ya esto lo interiorizan, ya es su forma de ver las cosas. Eso es. Y ya a partir de entonces lo normalizan e interactúan así. Porque luego intervenir cuando ya están más consolidados y son más mayores es más complejo. Entonces, contra más chiquititos podamos ir introduciendo estas conversaciones, mejor. Bueno, totalmente, me permito, Dafne, dices, no sé si funcionaría o no. Has hecho un montón de cosas que sería para tirarnos más tiempo. Y quiero destacar dos. Sobre todo ese primer momento de decidimos pararnos ahí y dedicarle un poquito y que no nos pudieran las prisas. Imprescindible. Y bueno, pues me permito decirte que no sé si habrá funcionado o no. Le habéis hecho un regalo a vuestra hija e indirectamente a los demás. Un regalo, una semilla, un pedazo de semilla, un regalo en forma de cualidad humana. Ojalá, Rebe, ojalá. No lo Pero dudes, también deciros no lo que, dudes. comentándolo con otros padres y tal, es verdad que cuando esto lo pones sobre la realidad, puedes encontrarte con visiones de apoyo, con visiones de esto los niños tal, ellos están mirando y no pasa nada, restarle importancia. Y también un poco el alentarte, si nos estás escuchando, a que tú generes tu propia vara de medir Claro que sí. y que puedes actuar independientemente de lo que piensen el resto de padres o el resto de docentes en base a tus propios criterios, ¿no? Y esa autenticidad y esa, no sé, esa esencia que cada uno tiene, volcarla también sobre esto. Precioso. Gracias. Estoy de acuerdo. Hablábamos y yo te pedía un ejercicio, pero creo que ha quedado clarísimo el poder de la empatía y de ponernos en el lugar del otro, incluso, como tú dices, desde las edades más tempranas, cuando ya empezamos a saber lo que siente la persona que tenemos delante. Hablamos y hemos hablado mucho sobre este tema y habría, como dice Rebeca, mucho tiempo para hablar, porque es un tema serio y que por desgracia está a la orden del día en muchos ámbitos. Yo me vais a permitir que voy a decir una cosa. Como esto lo viví de manera muy cercana dentro de mi familia, hemos hablado de, pues como padres o como profesores. Yo quería decir una cosa, y es, si en algún momento tú nos escuchas, no sé la edad que tendrás o pues si has llegado por ahí, que yo creo que des el paso de contárselo a alguien, porque yo vi como esa persona de mi familia, pues ese aislamiento que tú decías, ¿no? Que jugaba sola. Bueno, y lo hemos hablado en otros podcasts también, que sueles retraerte por miedo a que te juzguen, a tal. Aquí estamos si quieres escribirnos o a un amigo o a tus padres o a tu primo o a quien sea, porque siempre seguro que hay alguien que te va a entender, que te va a apoyar, así que no tengas miedo, que siempre va a haber alguien, como decimos aquí, vigilando para poder apoyarte. Y que sea ecológico. Tú puedes, si estás en esa situación, dar el paso, pero si tú observas a alguien, eso es. Nunca lo dejes pasar. Eso es. Y preguntar no cuesta dinero, solo es tiempo. Pregunta. Y si te dicen que no hay nada, como hay veces que ocurre, ayer tú y yo, Eva, tuvimos una conversación donde te hice una pregunta de que había sentido algo. No, fenomenal, pues ya está, ahí se ha quedado. Hemos preguntado y no nos lo ha confirmado.
pero no lo dejemos pasar. Eso. Pero si sí lo había, se rompe esa conspiración del silencio, tanto por parte de quien lo está sufriendo como por alguien que está fuera. Es esencial. Yo creo que ambas Habéis dado partes, en una clave total. Yo creo que ambas partes lo agradecerán, tanto la persona que necesitaba decirlo como la persona que luego ve el apoyo que acaba de dar. Así que cualquiera que sea la situación en la que te encuentres, bueno, aquí estamos para recibir todos tus comentarios, todas tus ideas o todas tus historias. Estaremos encantadísimos de escucharte. Muchísimas gracias por traer un tema así y es cierto. Voy a terminar diciendo qué bonito es el título que habéis elegido, porque es cierto que si hay empatía y esperanza, creo que ha quedado muy bonito y muy visual de ver de que las cosas pueden cambiar y que con hacerlo nosotros, ¿verdad? Dafne, media horita, empezamos por ahí y generamos un cambio. Semillitas. Un día hablábamos de jardines y flores y hoy también de semillitas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a Rebeca. vosotras. Gracias, Dafne. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.